tardes, bienvenidos a todos nuestros queridos clientes y oyentes. Mi nombre es Moisés, soy analista de cuentas en AvaTrade. Como todas las semanas, nos encontramos hoy 15 de septiembre del 2025, lunes, en una semana con bastantes e importantes noticias. En este caso, la decisión de la FED este miércoles 17 de septiembre en el tema de cambios y bajada de tipos de interés, su primer recorte desde que quedó todo en este caso parado, así que vamos a tener bastante movimiento durante la semana a nivel técnico y fundamental y repercusiones a nivel de futuro. ¿Qué va a conllevar eso? ¿Qué conclusiones vamos a sacar de esa reunión del 17 de septiembre? ¿Qué posibles nuevos movimientos va a dar? ¿Qué posibles nuevas bajadas, etcétera? Como bien saben, no es la primera vez que nos encontramos en todo esto, pero ya desde hace un tiempo estábamos, o todo el mercado esperando, y sobre todo Trump haciendo su pressing, en este caso a Jerome Powell, para poder conseguir todo esto. Así que si les parece, empezamos a contar un poco nuestro análisis técnico y fundamental, oportunidades de trading. Recuerden que los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Nos pueden seguir en la social media, en LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Pueden encontrarnos en cualquiera en este caso, de nuestros canales de YouTube, AvaTrade España, AvaTrade en español o AvaTrade Latam. Haciendo clic en la campanita pueden estar completamente actualizados. Nos pueden contactar a través de nuestro mail en clientes@avatrade.com, o a través del WhatsApp, o a través de cualquiera de los números de teléfono que tienen en pantalla, o a través de nuestro chat en vivo que tienen disponible. La FED prepara el esperado recorte de tipo, anticipará más para lo que resta del año. Es una de las preguntas que todo el mundo está muy atento a eso. También muy pendiente que China acentúa su desaceleración económica en agosto y que existen muchos factores inestables. En este caso, China sorprende al alza en el 2025, pero sigue siendo una transición que durará muchos años. Ray Dalio advierte que la economía de Estados Unidos se enfrenta a un ataque cardíaco y las exportaciones de la eurozona en julio se recuperarán a un ritmo lento por los aranceles. Estados Unidos y China abordan en España sus problemas comerciales y el futuro de TikTok, donde también China acusa a Nvidia de violar su ley de antimonopolio y mantiene abierta la investigación. Nvidia lanza Rubin CPX, un sistema de chips para crear vídeo y software con inteligencia artificial. Nervios en las criptos también, donde el Bitcoin en el inicio de la semana marcada por la Fed está muy atento a lo que vaya a ocurrir. Por otro lado, Repsol toma la decisión de entrar con un 15% en Cibol, una startup identificada digitalmente basada en un blockchain, donde Gemini también celebra su estreno en Wall Street con subidas del 14% y anticipa más alzas. Noticias muy importantes y de impacto. Ahí tenemos que, según indica César Nuez, atentísimos al final del movimiento lateral del Dow Jones, ahí donde vemos también que un valor a tener en cuenta en las próximas sesiones sería el 3M, un valor que venimos teniendo por en cuenta. La compañía del Dow Jones viene moviéndose en una banda lateral justo por encima de la media de 200 sesiones, en lo que parece ser una figura de continuación de tendencia. La subida del jueves de la semana pasada nos hacen pensar en un ataque inminente a los máximos anuales que presenta en la zona de 164,15. Atento a un cierre por encima de estos precios daría una señal de fortaleza que nos haría pensar en una extensión de las alzas hasta el nivel de $175. Los buenos niveles de acumulación dan solidez a la posibilidad de una definición alcista de manera inminente y nos veremos ante una señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por debajo de los $144, último apoyo en la media de 200 sesiones. Tienen ahí también a Walmart, que se acerca a los máximos históricos que presenta en la zona de 105,24. La superación de estos precios dejaría a la compañía en una subida libre con el camino despejado para un ataque al nivel de los $115. Sin duda un valor a tener muy en cuenta a corto plazo. Apple también consigue sujetarse en las inmediaciones de la media de 200 sesiones y a corto plazo parece muy probable que podamos acabar viendo un ataque a la resistencia de $241,32. Si lo lograra superar estos precios, es muy probable que podamos ver una extensión de las subidas hasta los máximos históricos que presentan la zona de 250,10.
Subidón en Tesla tras subir y superar esa resistencia de los 367,71. Como ya veníamos hablando de la semana pasada y la anterior, la compañía confirmó el final de la consolidación de los últimos meses y apunta a los máximos históricos que presenta en los 488,54 dólares. Los intereses de la deuda empiezan a ser una carga para Estados Unidos y el gasto en intereses de la deuda nacional estadounidense aumentó a un récord de 1,21 billones de dólares en los últimos 12 meses, más del doble en los últimos 4 años, según los cálculos de Charlie Vivelo de Creative Plannings. Por otro lado, a pesar de una breve caída, el oro sigue siendo el rey. Su resurgimiento desde mediados de agosto lo ha convertido en uno de los activos con mejor rendimiento desde el 2025 y a veces el comercio clásico sigue siendo el mejor comercio, sin duda. Por otro lado, los economistas prevén unos recortes de tasas de la FED esta semana y al menos uno más en el 2025. Ahí están cifrando en este caso en el diciembre. Análisis de mercado, el S&P 500, más caro de la historia, riesgo de desplome o comienzo de un nuevo ciclo. Así dice José Luis Cava, los mercados afrontan una semana de alta tensión con la mirada puesta en la Fed y en un S&P 500 que cotiza por encima de los niveles de 1929. Y la burbuja.com, José Luis Cava advierte: la revolución de la inteligencia artificial y el colapso fiscal de los gobiernos reescriben las reglas del juego y corrección a la vista o más gasolina para seguir subiendo el índice americano. Esa sería la pregunta. Entramos en ello y ahí vemos que esperamos que esta semana sea especialmente intensa en los mercados con importante volatilidad. Una cuestión que domina las conversaciones del S&P 500, donde cotizan las valorizaciones más elevadas de su historia y por encima incluso de la burbuja.com y de los niveles de 1929, como estamos viendo en la imagen. Surge la gran pregunta si estamos a las puertas de una fuerte corrección en el S&P 500 o están valoraciones tan justificadas. En mi opinión, hay dos hechos fundamentales que deberían considerar, así dice en este caso José Luis Cava, viendo la mayor revolución tecnológica de la historia con la inteligencia artificial a la cabeza, y esta revolución se da en un contexto de absoluta irresponsabilidad fiscal por parte de los gobiernos. Un dato revelador: el déficit público de Estados Unidos en agosto fue el segundo más alto jamás registrado para ese mes. Y si sumamos desde octubre del 2024 hasta el 2025, el agosto, en solo 10 meses ya acumula 2 billones de dólares. La política fiscal está rota. Un dato revelador: el déficit público de Estados Unidos en agosto fue el segundo más alto jamás registrado para este mes, y si sumamos desde octubre del 2024 hasta agosto del 2025, solo 10 meses ya acumula 2 billones de dólares. La política fiscal está rota. Por su parte, la política monetaria también está condicionada porque los balances de los bancos centrales se han llenado, en este caso, de deuda pública, y la independencia es una quimera. Por lo tanto, la clave está en observar la evolución de la liquidez global, que va más allá del agregado M2 e incluye depósitos, activos líquidos, banca en sombra y créditos institucionales, y los datos muestran que no deja de crecer. Esto explica que por qué muchos inversores buscan refugio en oro, Bitcoin y en compañías sólidas con beneficios crecientes, especialmente las vinculadas a la IE, a la inteligencia artificial, desde la perspectiva de que las actuales valoraciones del mercado sí están justificadas. Perspectivas para el S&P 500: las valoraciones están plenamente justificadas en este entorno de facilidad fiscal y ante la revolución tecnológica más importante. La Fed va a rebajar los tipos de interés cuando la economía de Estados Unidos está creciendo por encima del 2% y la inflación, aunque se mantiene por encima de la Fed, y puede retroceder ligeramente. Por todo ello, y teniendo en cuenta que estamos en el segundo año del ciclo bursátil iniciado en octubre del 2022, creo que el 2026 el S&P 500 seguirá subiendo no menos de un 10%. Ahora bien, esta semana tenemos una reunión, así dice en este caso José Luis Cava, de la Fed, que el índice acumula 5 jornadas de subida, 2 semanas consecutivas al alza, y el mercado ya ha descontado un recorte de tipos de al menos 25 puntos básicos. La lógica está que esta semana sería ver un retroceso tras la reunión, pero en mi opinión no sería preocupante, sino una oportunidad de compra. Así es lo que dice José Luis Cava en su análisis del S&P 500.
Por otro lado, para la agenda tenemos que este martes, mañana tendríamos como datos importantes el sentimiento económico alemán, la producción industrial de la zona euro y las ventas al por menor de Estados Unidos. El miércoles sería el IPC del Reino Unido, el IPC de la zona euro, el IPC subyacente de la zona euro, la decisión de tipos de interés del Banco de Canadá y las decisiones de tipos de interés de la Fed. Para el jueves, decisión de tipos de interés del Banco del Reino Unido y las peticiones de desempleo, y el viernes tendríamos el IPC de Japón, la decisión de monetaria de Japón y las ventas al por menor del Reino Unido. Así que no pierdan de vista todo lo que resta de la semana. Por otro lado, el Nasdaq, si él lo vuelve a hacer, como dice César Nuez, y consigue superar sus máximos de todos los tiempos, tras una semana de movimiento lateral, el Nasdaq 100, el índice tecnológico norteamericano, consigue perforar la resistencia de los 23.969. Esto deja al índice en subida libre, lo que sin duda es el mejor escenario técnico para poder ofrecerlo. A la ausencia de resistencia le permite moverse en el camino despejado para una extensión de la ganancia hasta el nivel de 25.000 puntos. Los buenos niveles de acumulación en este caso no hacen más que reforzar su impecable tendencia principal, y el primer nivel de soporte se encuentra en los 22.959. No veremos una señal de debilidad, mientras que en este caso se mantenga cotizando por encima de ese nivel de precios. Ahí tenemos cómo están los mercados ahora mismo en todos. Muy interesante el oro en 3.648, la plata en 42.59, ahí tienen al Cooper en 4.66, el Palladium ya por encima de los 1.400, y fíjense el cacao que vuelve a recuperarse un poco por encima de los 7.500, y los precios actuales que tenemos ya para el Nasdaq en 24.390. Fíjense el Nikkei en 44.555 y el DAX en 23.802. Así que muy atentos a todo esto y muy atentos a los niveles de precios actuales. 115.170 Bitcoin, y ahí tenemos en el caso del euro dólar en 1.1829 y el yen en 0.60. En este caso en 0.6854 y la libra en 1.3615. Bien, vamos a ver el análisis rápidamente del señor Juan Ignacio Crespo, en este caso, donde nos trae hoy un poco el precio del oro tan pimpante como en 1980, donde nos dice que en lo llamativo, el viernes la mayor parte de los índices de la bolsa subían y la mayoría de los europeos bajaban. El índice de producción industrial también subía. Y ahí tenemos que la agencia calificadora de la deuda Fitch Ratings rebajaba la calificación de la francesa A+, y donde vemos que el precio del oro tan pimpante como en 1980, y tenemos que el viernes último decíamos que el precio del oro ajustado por la inflación ha alcanzado su nivel más alto desde 1980. Como hoy es lunes, el gráfico ya está aquí, ahí tienen ahí el gráfico de los niveles de estos máximos 12 meses, y ahí tenemos cómo se ve en el gráfico que hay dos líneas. La azul clara es el precio nominal, que llegó a situarse en $260 por onza, y el precio ajustado por el IPC. Hay que recordar que durante los casi 30 años que van desde la Guerra Mundial, los acuerdos de Bretton Woods, hasta mayo de 1972, el precio de la onza de oro no superó los $50, y después de 8 años estuvo subiendo para alcanzar en 1980 un máximo de $850, después de lo cual inició una tendencia secular de bajada que duró hasta el 2001 y que se mantuvo en este caso. Desde hace 50 años ha sido un dogma que el precio del oro sube cuando hay inflación o esta inflación, y para ilustrarlo se toma el periodo de años de 1970 a 1982, en los que coinciden 3 recesiones en las que las respectivas crisis del petróleo y la fuerte subida del precio mencionada. Pero esa relación no es unívoca, biunívoca, pone aquí. Hay periodos en el que el precio del oro sube a pesar de que la inflación está bajada, y se puede ver en este gráfico número 2 que estamos teniendo ahí en pantalla. Convencionalmente se intenta explicar la excepción por la invasión de Ucrania, pero sería con efecto muy retardado, ya que el precio del oro sigue cayendo desde pocos días después de la fecha de la invasión. Otra explicación al uso podría ser la subida de tipos de interés iniciada en 2022, que haría menos atractiva la inversión en oro, pero en el periodo de los tipos de interés más altos, el precio del oro también estuvo aumentando.
Luego hay un cierto empeño analítico de que estamos entrando en un periodo de estanflación, lo que daría pie a rescatar del pasado la explicación de por qué ha estado subiendo tanto el precio del oro. Y de nuevo en el gráfico 2 vemos que llevamos acumulados 3 años en la inflación y ha tenido una tendencia descendente y el precio del oro no ha parado de subir. El pronóstico de la Newsletter ha venido siempre siendo que la inflación no subiría en el exceso por la causa de los aranceles. Hasta ahora el pronóstico ha sido correcto, pero con el último dato del IPC americano estamos justo en el límite de lo que el gráfico 4, ver más abajo, vamos a ver ahora, nos presenta y venía indicando para que sigan siendo válidas el pronóstico como el gráfico anual. Ahí tenemos el gráfico en donde, ajustado por el IPC del precio del oro, ha llegado a alcanzar el nivel máximo. El precio de la onza debería continuar subiendo hasta los $4,000, como hemos venido diciendo, pero mirándolo ya todo con algo de aprensión. Así que muy atentos a esto. Y seguimos en los próximos días contando un poco más de los mercados y obviamente este miércoles acerca de las decisiones de los cambios de tipos de interés y de esa posible bajada que esté tratando de hacer la Fed. Muchas gracias, buen día, un saludo.